y al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Pasaron de las 2 de la tarde, tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza una nueva edición de este Salgan al Sol por La Patriada hasta las 4 de la tarde, 2 horitas, de 2 a 4, tratando de acompañarnos en un día muy especial, muy importante. Hoy es la marcha por la defensa de la universidad pública en todo nuestro país. Así que no nos confundamos que si bien va a haber, lo que estoy seguro, será una enorme movilización hoy en Plaza de Mayo, también va a suceder en las grandes capitales de nuestro país. Hoy la Argentina toda se moviliza en defensa de la universidad pública. El único que la universidad, el estudio, es lo único que, chao Axel, es lo único que nos permite crecer, ¿sí? La movilidad social, esto de nacer en una casa de trabajadores y poder recibirse de una carrera universitaria, eso pasa en la Argentina y en muy pocos países del mundo, en muy pocos. No solamente por la presencia y la incidencia del Estado en la educación, sino por la extraordinaria calidad de la educación que tienen nuestras universidades. De hecho, cualquier universidad pública, hablemos de la UBA. La UBA es la universidad más importante de Latinoamérica. Solamente una de las 19 universidades que tenemos en nuestro país, ella ya como muestra la primera, aparece rankeando en los mejores puestos del mundo. Esa es nuestra educación, la excelencia de nuestra educación. Porque, qué sé yo, los yanquis que ponen a estudiar, y vos seguramente en algún momento viste que alguien decía PH fulano de tal, González Catán, PhD. Bueno, ese PhD es como el doctorado nuestro. Bueno, un yanqui, para obtener un doctorado, a lo mejor con 5 añitos, 6 añitos de estudio, lo consigue. Acá menos de 10 no vas a ser doctor. Así que la calidad, la presión que tienen nuestros estudiantes es lo que los hace distintos en el mundo. Por eso cuando cualquier científico argentino sale a la calle a buscar laburo en el mundo, lo encuentra inmediatamente. Entonces eso es lo que hoy tenemos que defender, ¿sí? Hoy todos a la calle. Nosotros terminamos a las 4, nos iremos para Plaza de Mayo, el subte llega enseguida, así que no va a haber problema. Así que, bueno, se espera una gran movilización y estaremos atentos con eso, con los móviles, con el móvil de La Patriada y seguramente que todos ustedes también de alguna manera nos van a ayudar a contarnos qué es lo que está pasando en las distintas movilizaciones en todo el país. En todo el país. Estás en Corrientes, estás en Formosa, estás en Catamarca. Bueno, mándanos una fotito o aunque más no sea un reporte. Che, mirá, estoy en Catamarca, acá pasa esto, pasa lo otro. Y eso nos va a servir para que realmente tengamos una marcha federal. Muy buenas tardes, Lucía Eva Ríos, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, Enrique Gustavo, y buenas tardes a la oyentada. Maravilloso. Ahora sí. Estarán preguntando por Marcelo Falac. Hoy es martes, Marcelo sale por teléfono, así que en un ratito más estaremos comunicados con nuestro querido compañero para conocer otro costado del pulso interpretativo de los acontecimientes. ¡Qué poeta! 3 meses estuve estudiando esa frase. Me la olvidé ayer, bueno, la metí hoy. ¿Vos estudiaste en la universidad pública? Yo hice el primer año, hice el CBC. Ah, yo también hice un CBC. Hice el CBC de comunicación. Ah, no, yo no. Hice el primer año de comunicación y se me gastó la pila. Sí. Dije, no, voy a estudiar algo que sea boludo, periodismo, listo. Yo tengo un recorrido similar. Hice el CBC tenía muchas ganas de entrar a la licenciatura de Artes Combinadas. ¿Y qué sería Artes Combinadas? No sé. Por eso no lo estudié. No, pero quería... Tenía muchas ganas. Qué vaga.
tenía muchas ganas de conectar lo que a mí me conmueve mucho, que es el arte, Sí. el teatro, la danza, la historia, Sí. con la comunicación. Entonces Claro. tenía muchas ganas de saber la historia de las cosas, del Sí. arte sobre todo. Sí. Entonces, yo ya venía de hacer un año en TEA. Ah, claro. Y cuando estaba terminando el primer año de TEA, le digo a mi profesora, que había sido durísima, pero había sido la mejor. Sí. Creo que había sido... Digamos, por si alguien no sé, se le escapa TEA, es el perdón, taller, sí. escuela, agencia, es una escuela de periodismo muy prestigiosa. Bueno, O era. es una escuela de periodismo. Era una escuela de periodismo. TEA y ETHER, acá en Capital Federal. Bueno, y mi profesora, que era jefa de sección, si mal no recuerdo, de espectáculos en Clarín, Ajá. Silvina, no me puedo acordar el apellido, hemos tenido debates Duro. duros en clase, porque yo estaba muy cuca en ese momento y ella no estaba tan cuca en ese momento. Sin embargo, fue una de las mejores profesoras, Mira. si no la mejor que tuve. Y cuando termino el año le digo, bueno, profe, igual, nada, me voy de TEA, me voy a la UBA a estudiar licenciatura en Artes Combinadas. Me dijo, sos una pelotuda. Bueno, buenísimo. Bárbaro, gracias. Gracias por el consejo, profe. Gracias. Me dice, vos tenés que seguir acá, vos tenés acá futuro, no sé qué. Tenía razón. Bueno, Silvina, bueno, no sé. Tenía razón. Y bueno, y acá volví. Terminaste al final. Hice un CBC, me saqué un 8 en una materia, ¡Eh! creo que era filosofía, y después, ¿cuál era el pensamiento científico? Me saqué un 3 y dije, esto no es para mí. En pensamiento científico es una boluda de pensamiento Pero científico, qué raro. tenía un profesor raro también, Ah, bueno, puede Tenía un ser. profesor raro. Para todos fue más o menos igual. Y me fui y volví a mi querido periodismo y acá estoy. Y aquí estamos. Pero Pero. sí me parecía importante, porque justamente yo sabía que Quique no había estudiado en la universidad pública, porque lo conozco hace 15 años, pero viste que hay mucha, de parte de la Libertad Avanza, de parte del presidente que tenemos, un encono muy fuerte Sí. con la universidad pública, sobre todo en estas épocas, y de ahí se desprenden otros discursos que tienen que ver con atacar personas que fueron, pero personas también que no fueron a la universidad pública, y hay una especie como de crítica a no solo el alumnado, sino todo el entramado de la universidad pública. Ajá. Entonces, por ejemplo, hoy, vamos aquí y ahora, en La Patriada. Acá hay chicos que están haciendo sus prácticas, Sí. son practicantes en su universidad, en la Universidad de la UBA, en la carrera de comunicación, y pueden hacer sus prácticas acá. Yo en TEA, por ejemplo, no tuve eso. Ah, no, Tuve claro. otro tipo de experiencia, no la tiro para abajo, pero fue otro tipo de experiencia. Digo, todos los caminos que se abren, cómo se conectan, por supuesto, con incluso las personas que no hemos sido parte o no seremos parte de la universidad pública. ¿Cómo pasa por otro lado? Pasa por ejemplo, todos somos personas, necesitamos atención médica. Por ejemplo, Necesitamos un abogado el día del un quilombo, abogado, el ne- arquitecto que te soluciona un problema ahí. Claro. y tantas cosas que Claro que salen sí. de la UBA, que son 1.000.000. Pero aparte nosotros estamos hablando de cosas... Y en las provincias. Por supuesto, pero hablamos de cosas sencillas, qué sé yo, bueno, estudias Derecho, te recibís de abogado Sí. y le haces el divorcio a tu tía Betty. Ponele. Ponele, está bien. Pero también pasan otras cosas con los egresados de nuestras universidades públicas. Yo siempre lo nombro a María Chan, que es una científica postdoctora del CONICET, que fue la creadora del HBL4, que es una especie de... sirve para el trigo, para la soja, ¿no? Para estos cultivos. Y el HBL4 lo que hace es evitar el estrés hídrico. O sea, Ok. vos vas a tener soja con inundaciones o con sequía. Mirá. Eso lo hizo una argentina en Santa Fe, sí, egresada de la Universidad de Santa Fe. Claro. Argentina estuvo 20 años trabajando en esa variante y lo logró. Hoy los chinos están muy interesados en comprar esta genética porque se te acaban los problemas. Bueno, eso también lo hizo la universidad pública. Sí, y recordemos lo que dijo Perón, ¿no? Las universidades en un momento se llenaron de hijos de obreros. Claro que sí. Entonces, no es casualidad, es el lugar donde vamos a pensar también. Sí, claro, y a construir un país mejor. Y construir con otros. Es como, yo creo que es el gran, como el gran pegamento, ¿no? Claro, bueno. Del momento de la sociedad. Fíjate, esta es la 4ª marcha universitaria Sí, sí. y todas las marchas universitarias hasta ahora han sido masivas. Multitudinaria. Y aparte, recordemos que en la anterior también, que ahora no recuerdo,
se sumaron los chicos de universidades privadas. Claro, también. Creo que por primera vez, o Sí. casi, Y sí. en su historia. Y sí, probablemente. No es casualidad. La universidad nos empapa a todos. Estudias o no estudias, no tiene nada que ver, incluso te diría, no tiene nada que ver con estudiar en sí. Tiene que ver con otras cosas también, Claro sobre que todo sí. con pensar. Claro que Y sí. acceder con otros, que tienen otras experiencias, otras vivencias, otras historias, otras realidades. Entonces, no esperamos. Bueno, vos pasaste por la plaza temprano. Bueno, ¿Qué pasó? yo pasé a las 7 de la mañana Sí. por Plaza de Mayo y ya estaba todo listo. Oh, El escenario, me llamó la atención tan temprano, o sea que laburaron durante la madrugada. seguro, claro. Pero estaba todo listo. Después pasé a las 11 de la mañana, ya estaba el sonido y se escuchaba el 1, 2, 3. Probando. Estaban probando el sonido. Y volví a pasar a las 12:30 y estaba sonando la marcha peronista. Seguían probando sonido, pero estaba toda lista la plaza, todavía había turistas y palomas, pero me da la impresión que va a ser una marcha muy grande. Pero tenemos la suerte de, en un ratito más, conectarnos con nuestro compañero Fabián Wallman, el movilero de esta radio, así que vamos a tener de primera mano lo que está sucediendo en la Plaza de Mayo. Se espera a eso de las 3:30, 4 de la tarde, la llegada de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lógico, es egresado de la UBA, Claro. entonces el tipo no va a haber un acto de Kicillof, porque No. hoy desde presidencia me contaban que decían, no, estamos tranquilos porque esto es una marcha opositora. Esta es una marcha que para voltear a Milei. No, mi vida, no, me lo estás leyendo mal. Esta es una marcha para defender nuestra historia académica, nuestro derecho a estudiar. De eso se trata. No tiene que ver con vos, tiene que ver con nosotros, que te lo vamos a arrancar. Te vamos a arrancar de las manos tu intento de Sí. terminar con la universidad pública. Te lo puedo asegurar, Milei. Te lo vamos a arrancar de la mano. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, maridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Pequeño desacuerdo entre países con armas nucleares. Y ahora, ¿qué pasó? 23 minutos pasaron de las 2 de la tarde. Estamos haciendo Salgan al Sol, por supuesto, Sí. por La Patriada. Y nos podés encontrar en el 11-2234-9672. 11-2234-9672. Y en todas las redes sociales también nos podés encontrar. Y ahora es el turno de uno de los pilares, de la columna vertebral de este programa, como es Marcelo Falac. Buenas tardes, Marcelín. Y sí, hay 3 columnas, y que sí, lógico. Y bueno, sos una de ellas. Pocas columnas, digamos. Pará, si son 3, estamos medio flojitos. No, porque la cuarta columna es toda la gente que está atrás del vidrio. Bueno. Si no, nos más caemos. Que eso también, te diría. Sí, yo creo que sí. ¿Qué dijo? Nosotros nos ponemos arriba, sí. Les hacemos de lastre a ellos. Y bueno, es lo que les toca, bueno. Bueno, ¿Cómo están, compañeros? mira, ¿Cómo están? es un día de sol hermoso, Marcelín. Ya hay ¿cuánto? Tenemos 22 grados de temperatura. Sí. Una tarde hermosa para salir al sol, Marcelín. Y para salir a marchar, Claro. lamentablemente yo estoy seguro de que ustedes comparten mi frustración. Nos Claro. gustaría a todos estar con las cientos de miles de personas, por lo menos, para decirlo menos, en la ciudad de Buenos Aires y, bueno, otros tanto en muchas ciudades de la Argentina. Claro. Pero bueno, nos toca esta función y entonces informar sobre todo esto es, es lo que nos toca y es el aporte que podemos hacer también en defensa de la educación pública, de la educación universitaria en la Argentina. Claro que Así que nos sumamos de todo corazón a esta movida en este día tan importante. Y vos sos egresado precisamente de la Universidad Pública. Yo entré a la universidad pública a los 13 años porque fui al Nacional Buenos al Aires. Nacional Buenos Aires, claro. Así que, qué sé yo, es toda mi vida. Toda la vida. ¿Viste, Quique? Hermoso, Marcelín, hermoso. Y uno siempre tiene la sensación, sobre todo porque yo laburé de docente un tiempo cortito y después ya pasé a ejercer el periodismo en empresas privadas, digamos. Sí. Que uno le devolvió poco a la universidad, ¿viste? ¿Sentís eso? Uno siempre tiene esta sensación, así que bueno, más que nunca hoy a defender a quienes sí les dan un montón a la universidad Es muy pública noble. y a la, Es muy y a noble la eso. educación de las próximas camadas de profesionales en Generaciones. toda la Argentina. Claro que sí. Muy noble de tu parte lo que decís, Marcelín. Muy lindo lo que decís. Es así. Muy bien, bueno, contame amigos, a ver, cosas. Lo que yo quiero hoy es que charlemos sobre este tema y, Sí. y hacer referencia a la canción. Usted preguntará por qué marchamos. Sí. Porque la verdad, compañeros, es que hay muchísima desinformación, diría que hasta un nivel burdo desde el gobierno, como vamos a ver a lo largo de esta columna. Obviamente que la marcha federal universitaria, o las marchas en realidad, insisto, van a ser en todo el país, Sí. tienen que ver con un desfinanciamiento crítico de todas las universidades nacionales, también del complejo de ciencia y técnica, quisiera agregar, claro. de una reducción sistemática y planificada de los salarios docentes a prácticamente la mitad de lo que eran, y en muchos casos por debajo de la línea de pobreza. El gobierno ahí se ampara
en la cuestión de que los salarios más bajitos, obviamente, se corresponden con dedicaciones simples de 10 horas semanales, claro, pueden hacer otra cosa. Lo que no se le puede pedir a la gente es que ni siquiera la remuneración le alcance para trasladarse al lugar de trabajo. Entonces realmente estamos en una situación de fondo de olla sobre la que ayer se montó una verdadera provocación, la decisión administrativa 20 de 2026. 2026, ustedes saben que es el año en el que todas las comunicaciones oficiales se acompañan por la leyenda Año de la Grandeza Argentina, lo cual en este contexto es prácticamente un sarcasmo. Es una decisión administrativa firmada por Luis Caputo y por Manuel Adorni, otro sarcasmo, diría, y dispone un recorte de gastos de 2,5 billones de pesos. La cifra es tan gigante que conviene pasarla a dólares para tener una dimensión, 1.760 millones de dólares, 1,6% de recorte sobre el presupuesto que el gobierno le hizo aprobar al Congreso. Sobre ese presupuesto, 1,6% de gastos abajo. Mientras, en paralelo, sí se atiende los pagos por acumulación de intereses de deuda, pagos por juicios previsionales demorados y una caída de la recaudación de 9 meses consecutivos debido a las inconsistencias del plan económico oficial. Estos recortes, y ya vamos a pasar a compartir material con los oyentes para realmente entender por qué marchamos, afectan al área de salud, incluso en lo que tiene que ver, estoy nombrando solamente algunos puntos, porque es un ajuste muy transversal. Sí, allá está el documento. Ya está el documento 1 en pantalla. Perfecto, manténganlo porque enseguida llegamos a eso. Decía, los recortes afectan a la salud, incluso en lo que tiene que ver con prevención y tratamientos de cáncer, aportes nacionales a las provincias para programas de alfabetización, recortes en programas de apoyo a la niñez y la adolescencia, obra pública, como si quedara gran cosa. Fuerzas Armadas y Seguridad, un gobierno que se llena la boca hablando de la necesidad de reforzar el aparato de seguridad del Estado. La cancelación directamente del Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo cual va a terminar de generar una educación pública regionalmente desequilibrada, que va a alcanzar a pobres y a más pobres, porque en definitiva ya de esto se trata. Y llegando a nuestro tema, ya para pasar el primer material para compartir con la audiencia, a las universidades nacionales en términos de salarios, infraestructura y complejo de ciencia y técnica. Vamos a la primera placa entonces, el recorte a las universidades, y ahí tenemos una captura de la planilla que establece un recorte generalizado de 5.303 millones de pesos. De mayor a menor, el listado de los recortes, la más afectada es la Universidad Nacional de La Plata, seguida la de General San Martín, Avellaneda, Río Cuarto, atención, ¿no? Hay distritos que uno se pregunta en Córdoba, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la relación entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional? En quinto lugar, la Universidad Nacional de Entre Ríos, el mismo caso. Sexto, la del Litoral. La misma pregunta cabe hacer. Y así podemos continuar y continuar. También aparece en el listado la Universidad Nacional de Villa María, la propia Universidad Nacional de Córdoba. Y en total, el programa de recortes que se establecieron ayer, insisto, casi como una provocación en víspera de la marcha federal universitaria, más de 5.300 millones de pesos. Vamos al material 2, un tuit de Jorge Aliaga, un hombre que la verdad vale la pena seguir en las redes sociales, siempre con aportes inteligentes, bien fundamentados y muy vinculados a todo lo que es el complejo en ciencia y técnica. También hay obviamente recortes en esa área. Las víctimas principales CONICET, más de 3.200 millones de pesos, insisto, como si quedara algo ya en el CONICET. Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, 857 millones de pesos. Lo que hablábamos ayer, Quique, Lucía, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la CONEA. Esto que sigue es interesante, el Servicio Geológico Minero Argentino. En un momento en el que la Argentina quiere dar un salto en materia de minería. Después, bueno, la Fundación Miguel Lilio, dedicada a la investigación en ciencias naturales, el Instituto de Arte Americano, los ministros
dice, recién estaba mirando un artículo interesante en el diario de la Nación, obviamente acatan esta medida, pero señalan, y crece el run en el gabinete, por Adorni, por los recortes, que ya es muy difícil gestionar con estos niveles de austeridad. Vamos a pasar al material 3, vamos a ver un poquito, darle la voz al gobierno, por supuesto, a su versión sobre esta cuestión. Si ya lo tenemos, vos sí, ya está. Amigo. Bueno, un tuit de Sandra Petovelo, que dice, en la parte de texto, después comparte unas placas, dice que el Ministerio de Capital Humano y su dependiente Subsecretaría de Políticas Universitarias informa frente a las denuncias sobre un supuesto desfinanciamiento, retengamos esto por favor, de las universidades nacionales, que es imperioso analizar los datos reales que sustentan la gestión de los recursos públicos. Y después, bueno, informa que lanzó una plataforma para que se siga todo esto. Sí, claro. Vamos a la placa 3, que ya los chicos saben claro, ya está al aire. Cuál es, ya está al aire. que es la que habla de los estudiantes extranjeros en la UBA y en la Universidad Nacional de La Plata, según el gobierno. Y dice que son extranjeros cerca del 40% de los estudiantes de medicina de la UBA. Mentira. Y el 51% de los estudiantes de medicina, y el 51% de los de la Universidad Nacional de La Plata. Sí, claro que es mentira. Claro que es mentira. Además, hay un video en el que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se refiere al decreto que autorizó a las universidades nacionales a cobrarles arancel a los alumnos extranjeros, y dice que las universidades nacionales no lo hicieron por razones ideológicas. Todo esto que estamos diciendo, ¿es capcioso o es directamente falso? Primero, un decreto como el que menciona Álvarez no puede ir contra una ley. Claro. La Ley de Educación Superior, que tiene mayor rango y que garantiza la gratuidad de la educación para ciudadanos y residentes. Y nadie puede inscribirse en la UBA sin el estatus de residente. Claro. O sea, primero, ignora la Constitución Nacional. Segundo, el argumento es falso. Tercero, habla de razones ideológicas. Y uno se pregunta, ¿cuáles son las razones ideológicas entonces del gobierno para ahogar presupuestariamente a las universidades públicas? Por otro lado, hechos. Habla de supuesto de financiamiento el comunicado de Capital Humano. El presupuesto universitario actual es, en términos reales, o sea, descontada la inflación, el más bajo desde 1989. Estamos hablando aparte de un año con hiperinflación, Quique Lucía. Claro. No estamos hablando de cualquier año, además de todo el tiempo transcurrido. Y además, también, los datos sobre estudiantes extranjeros son flagrantemente falsos. El gobierno lisa y llanamente miente. Los estudiantes nacidos en otros países, en la UBA y que estudian medicina, son el 23%, no casi el 50%. Claro. Y el top de los estudiantes de esa condición, nacidos en otros países, en las universidades nacionales son menos del 5%, lo mismo que lo que se ve en la población general de la Argentina. Claro. Además, no toma en cuenta que no todos ellos vuelven a sus países de origen. Además, y que eso también representa una manera de captar talento para el país. Claro. Basta ir a la guardia de cualquier hospital público o de cualquier sanatorio privado, de cualquier prepaga, para determinar que hay un montón de médicos que trabajan allí y que son jóvenes nacidos en Brasil, en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Ecuador. Igual, a ver, se podría dar cualquier debate sobre lo que se quiera, pero ¿esto justifica el ahogo financiero? Evidentemente no. Y por último, cuando habla de las carreras de medicina, realmente ahí hay una confusión que es exprofeso. Primero, los números, como dijimos, no son tales, y además se refieren a otra cosa. La realidad es que aproximadamente la mitad de los extranjeros que entran a la UBA y a la Universidad Nacional de La Plata eligen medicina como carrera, lo que no significa que la mitad de los estudiantes de las carreras sean extranjeros. La verdad es un escándalo. Ellos en el gobierno se escudan, y ya vamos a preparar el material 4, enseguida le vamos a dar curso a ese video. El subsecretario Álvarez habla permanentemente de los ahorros que el gobierno quiere cortar, como si eso justificara el ahogo financiero, sobre todo salarial. El gasto salarial da cuenta de casi el 90% del gasto de las universidades nacionales. Consultado sobre los ahorros a los que él mismo se refiere, eso dice en el streaming carajo.
A ver. ¿Y cuáles son los curros que han detectado? Ah, qué terrible. Por eso, si yo detecto un curro, lo denuncio. ¿Pero has No, detectado? No, Ah, lo denuncia ¿nunca? no. Yo sinceramente no sé cómo se debate con esta gente. No, es imposible. Porque Es frente a la mentira, que no la resisten ni siquiera en ambientes amables para ellos, es muy difícil. Pero bueno, vamos a un par de datos duros más. Dale. Vamos a compartir un tuit de Hernán Lechter, que es el director del Centro de Economía Política Argentina, Sí. que trabajan realmente muy bien las estadísticas económicas, y sobre lo que pasó con el presupuesto para las universidades. Vamos a mirarlo, así podemos observar el gráfico y las barras y las conclusiones. Entre 2023 y 2026, es decir, en la era Milei, el gobierno recortó el 41,6% del presupuesto de las universidades nacionales. Sí. No hay un supuesto de financiamiento, hay un desfinanciamiento real e intencionado. El corazón de ese ajuste presupuestario fueron los salarios, que representan algo más del 88% del presupuesto, como decíamos antes. Sí. Y el presupuesto actual es 35% menor que lo que establecería la ley de financiamiento universitario. A todo esto hay que sumar el guadañazo pegado ayer que hablábamos al comienzo. Y por último, para no jorobarlos más, no cansarlos más con datos, otro trabajo del CEPA, o parte del mismo trabajo, otro aspecto, que habla de la evolución de los salarios de los docentes universitarios. Basta ver las barras y la tendencia decreciente para entender la manera en la que han caído. Prácticamente se han recortado a la mitad, si Sí. tomamos como punto de referencia el tope de 2015. Para equiparar aquel nivel deberían subir más del 100%, es decir, deberían duplicarse. Los datos están, los argumentos están, está claro dónde hay verdad y dónde hay mentira. Y bueno, el río está sonando para terminar la Tal canción. cual. Muy ilustrativa la columna de hoy, justo porque aparte no creo que sea casualidad, Marce, que el gobierno comunique estos ajustes que hace hoy, ¿no? Si bien el tema es de ayer, hoy tomamos conciencia el día de la marcha. Pareciera que el gobierno quiere redoblar la apuesta. ¿Viste? Redoblar la apuesta en todo, lo dice permanente Milei, que él no dobla en las curvas. Sí. Bueno, pues que siga así, porque la verdad es que no encuentro una curva en los escándalos de corrupción propios, no en Libra, no encuentro una curva en el caso Adorni, no encuentra una curva en una economía que no va ni para atrás ni para adelante. Primero dice Caputo que se vienen los mejores 18 meses Sí. en décadas desde abril, después dice desde mayo, después dice desde junio. Ahora van a festejar esta semana, el jueves, que la inflación bajó, Sí. la de abril respecto de marzo. Claro, marzo fue una catástrofe, las catástrofes no pasan todos los días. Claro. Ahora, esa reducción va a volver a poner la inflación en torno al 2,5% mensual, que de donde venimos hace como un año. Claro que sí. Entonces, y encima con ingresos populares pisados, con salarios pisados, paritarias pisadas, destrucción de empleo de calidad, paso masivo de trabajadores al sector informal de la economía, donde más allá de las tuneadas estadísticas oficiales se gana menos. El transporte, Bueno, Marce, el transporte. Transporte, se No. vienen tarifazos enormes, Enormes en colectivos, se vienen, en trenes, en el área metropolitana. Por eso a veces pienso que el presidente tiene ganas de que lo caguemos a piedrazos, porque la verdad parece que hace todo a propósito para que nos enojemos. Decir que somos unos estúpidos los argentinos, pero a parece ver, que nos mete el dedo en la oreja todos los días el tipo. Y son provocaciones a las que obviamente no hay que responder. La manera de responder es lo que está haciendo una multitud enorme en este momento en el centro porteño. No vi todavía imágenes, pero ya van a empezar a conocerse. Sí, de lo que ya hay, seguramente sí. está ocurriendo. Yo no las vi, sí, obvio. En Córdoba, en Rosario, en Mar Sí. del Plata, en montones de otras Sí, ciudades tal cual, argentinas. tal cual. Esa es la manera de responder. Llegado el momento, bueno, en las urnas, ahora, no me quiero extender más, con esto cierro. Más allá de que se diga la verdad o se mienta, la política está empezando a registrar realmente esto. El comunicado del PRO de hace un Sí, par de días, sí. más allá de que ellos han apoyado todas estas medidas de ajuste, Sí, claro. las han votado.
les han puesto el cuerpo en el Congreso con discursos, sentando el culo en la silla con el quórum y con los votos. Pero ya empiezan a decir, no, con nosotros va a haber infraestructura, va a haber educación, va a haber mejores salarios para los docentes. Bueno, mínimamente es una manera de registrar que allí la sociedad está empezando a poner un límite importante. Tal cual, tal cual. Excelente trabajo, Marcelín. ¿Nos comunicamos en un ratito? Sí, señor. Perfecto. Marcelo Falac, sí, desde su domicilio le tocó hoy, pero siempre con muchísima información. 42 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 22 grados la temperatura en una tarde de sol hermosa, ideal para movilizarse. Huellas. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Fuego habló en lenguas, el tambor. Para avivarse un poco, para estar más atractivos y atractivas, salgan al sol. Somos un estado de bienestar. Muy bien, 3 menos cuarto, la tele nos devuelve imágenes de Plaza Jusey, ahí Maravillosas. donde está la Facultad de Medicina, lleno de gente. ¿Qué más? 9 de mayo, Avenida de Mayo y 9 de julio, repleta de gente. Y así en todo el país. En todo el país se está replicando esto. Muy bien, nos vamos a la Plaza de Mayo. Allí está nuestro compañero móvil de la Patriada, nuestro querido amigo Fabián Wallman. Fabián Wallman. Dios mío. ¿Te dijeron Doman alguna vez, Fabi? No, Doma no, el presidente me dijo algo parecido. No, Pero bueno, olvidémoslo. No. Olvidemos de ese furcio. Se cae de risa. Bueno, Quedó grabado. Sí, claro que quedó grabado para siempre, Fabi. Bueno, me alegra que te hayas reído, mi amor, gracias. Sí, por supuesto, Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a la audiencia de La Patriada. La verdad es que, mira, no te digo que está explotando de gente porque no es verdad, pero realmente muchísima cantidad de personas que se acercan, la mayoría de ellas, cada uno por su cuenta, porque es algún ambiente similar al de la marcha del 24 de marzo, Quique. Ah, mira. De alguna manera es lo que refleja este ánimo, el sector que está acudiendo a expresar su repudio al gobierno por estas medidas, y toda la parafernalia, y todo lo que significa una movilización de esta multitudinaria, con las carpas, con las remeras, con el chori, con la bondiola, Claro. con los pines, con los sombreros, todo lo que implica la movilización popular está aquí. Yo estoy recorriendo ahora la Avenida de Mayo, vamos a ver si encontramos a alguien que nos pueda contestar. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, ¿qué tal? Marcelo, Marcelo, ¿de dónde sos, Marcelo? de Wilde. De Wilde. Avellaneda. ¿Por qué viniste, viejo? Y porque hay que estar, hay que apoyar, hay que exigir que se cumpla la ley, pedir que aumente el salario de docentes, exigir una universidad de calidad. ¿Vos estudiás algo? ¿Cómo estás estudiando? Yo soy estudiante de licenciatura en turismo, soy recibido de guía de turismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. De Avellaneda. Exactamente. ¿Y cómo están en general los pibes ahí con el tema de los aumentos, del transporte?
lo que significa viajar, compañeros que haya tenido que dejar por la situación económica. No, se nota la falta. El otro día escuchaba al rector cómo cayó una beca, la beca Belgrano, que para los pibes es fundamental. Además de que aumenta, las becas no están todavía bajas, no alcanza, entonces me parece que esto es fundamental que la gente esté, que los pibes se involucren, porque eso también se nota. Para mí falta mucho involucramiento de los pibes, de las carreras, así que también hay mucho trabajo nuestro de empezar a fomentar la participación en estos actos políticos. ¿Por qué pensás que el gobierno sigue insistiendo con una medida, teniendo todos los universitarios en contra, teniendo los sectores de la sociedad, de la investigación, los sindicatos? ¿Cuál es tu mirada? Sí, me parece que no les importa el crecimiento de la investigación, del academicismo. Evidentemente es un tema de prioridades, ellos priorizan el superávit fiscal, y la universidad, la salud pública, para ellos todo es pérdida, entonces eligieron como uno de los sectores donde rebajar. Gracias, es muy amable. No, de nada. Bueno, seguimos recorriendo, Sí, dale. por Igual supuesto. Faltan 2 Sí, horas decime, todavía. Faltan 2 horas todavía para que empiece la Claro, convocatoria. por supuesto, por eso te decía, la convocatoria es a las 5, que no empiece a las 5, empiece a 5:15, aunque creo que van a ser puntuales, porque realmente tengamos en cuenta, Quique, audiencia, ya lo explicamos con Barra, lo volvemos a decir, está el escenario delante de la pirámide de Mayo. De esta manera lo que sucede es que prácticamente poco más de un tercio de la playa de lo que se usa. Y en este sentido, a diferencia de lo que ocurrió el 23 y el 24 de marzo pasado, con el 50 aniversario del golpe, que estaba colocada detrás de la pirámide de Mayo, si van a mirar desde la calle Bolívar o del Cabildo, la cantidad de gente que va a ingresar a la plaza va a ser mucho menor. A mí, yo estoy acá en Avenida de Mayo y Piedras, donde está el inicio de la marcha, con el cartel unitario en defensa de la universidad pública, firmada por FATUN, CONADU, FEDUN, UDA, FUA, el Consejo Interuniversitario Nacional, etcétera. Y en la plaza ya están ubicadas organizaciones de izquierda, partidos políticos de distintos origen. Vamos a ver si podemos pasar a entrevistar a algunos de los que están en la cabecera aquí. Dale. A ver, tenemos por acá, bueno, muchos dirigentes, vamos a ver. ¿Qué tal? Buen día. Tu nombre y tu cargo. Walter Panese, rector de la Universidad Nacional de Luján. De Luján. Haceme un panorama hoy, ¿cómo está la universidad tuya? Bueno, la verdad que estamos con lo mismo que le pasa a todo el sistema universitario. Tenemos, la verdad que una cantidad enorme de gente que está pidiendo adelanto de sueldos porque no alcanza a llegar a fin de mes, con trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de la pobreza, con obras paradas, con, la verdad, un gasto de funcionamiento paupérrimo que apenas nos alcanza para sostener la infraestructura, que no nos está alcanzando en realidad. Estamos tratando de conseguir fondos extra todo el tiempo. Esa es la realidad del sistema. De parte de los pibes que van a estudiar, se nota una deserción. ¿Qué pasa con los docentes? Bueno, en realidad en nuestra universidad la mayoría de los estudiantes viajan 30 o 35 kilómetros por día. Eso hace que los boletos estén extremadamente caros de colectivos. Bueno, además la frecuencia de los colectivos bajaron, la frecuencia de los trenes bajaron, con lo cual hoy para una familia que no tenga cómo sostenerse, estudiar en una universidad es extremadamente caro. ¿Cómo que avisorás en caso de que el gobierno, que uno cree que va a seguir, porque lo dicen todos los días con esta tesitura, qué medida debería tomar el conjunto de la comunidad universitaria a partir de hoy? Mira, yo la verdad que no tengo esa visión tan pesimista. Creo que de alguna forma el gobierno va a entender que esto es lo que el pueblo quiere. Creo que nos va a sentar a charlar, no solamente a nosotros, sino también a los sindicatos, que se tienen que abrir paritarias y se tiene que pensar qué es lo que quiere el pueblo argentino respecto al sistema universitario. Muchísimas gracias, muy amable. Decime, Quique, si seguimos. Dame uno más, dame uno más que está lindo lo que estás haciendo. Dale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Tu nombre?
Mi nombre es Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN. Bien. Bueno, le preguntaba recién al colega por la situación. Yo, digamos, sabes que recorro los pasillos de la Casa Rosada, ahora no, porque no nos dejan caminar, pero más allá de esto, está claro que el gobierno está empecinado en sostener esta política. No se avisora que pueda haber un cambio, salió a provocar ayer reduciendo las partidas para la educación, las partidas para la ciencia, está en las redes agitándola todo el tiempo con campaña de troles, el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, hace lo mismo. ¿Hay posibilidad de alguna medida más efectiva que esté en el horizonte de los rectores de las universidades nacionales? Ya, nosotros obligamos que, a pesar de que no escuchan al Parlamento, a pesar de que no escuchan a la justicia, escuche al pueblo argentino, escuche la voz de la sociedad y que de una u otra manera empiece a resolver este problema. Tengo las mismas dudas que tenés vos, creemos que el gobierno es dogmático, que el gobierno ideológicamente está en contra del sistema universitario, pero a nosotros no nos queda otra que seguir luchando, que seguir peleando para que nos den el presupuesto que nos tienen que dar. Yo desde mi universidad hemos presentado también una denuncia ante la Relatoría de Educación de Naciones Unidas para ir también a escalar a nivel internacional las demandas que son necesarias para que de una vez por todas nos escuchen. Tuve la oportunidad hoy a la mañana de estar con el gobernador Beretinec, que me dijo que aporta la provincia a la Universidad Nacional. Sí, efectivamente está apoyando, hemos logrado hacer algunos acuerdos con ellos, vamos a poder terminar un edificio emblemático en Bariloche que estaba parado desde que este gobierno asumió y faltaba solamente el 3% para terminar. Así que bueno, por suerte la provincia comprendió y nos está dando el aporte para terminar. Bien. Gracias. Bien. No, muchas gracias. Bien, genial. ¿Viste? El 3% que le faltaba se lo debe haber llevado Karina. ¿Me faltaba qué? El 3% que decía este último. El 3%, una voz femenina, ¿te parece? Y cerramos acá. Y cerramos, Hola, dale. Conadu. Dale, tu nombre y tu lugar de laburo. Francisca Istaiti, secretaria general de CONADO Histórica, docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Te escucho. ¿Cómo está la situación hoy? La situación hoy es gravísima en las universidades, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los salarios y las becas. Nuestro salario está con una pérdida de poder adquisitivo del 50% de noviembre del 23 a la fecha, y el gobierno ayer sale a decir, en la voz de Petovelo y de Álvarez, que en las universidades está todo bien, que transfieren los fondos, y esa no es la realidad de nuestras universidades. Y encima, sobre eso, Adorni, nada menos que Adorni y Caputo firman un decreto donde se le quitan a la universidad más de 5.000 millones de pesos y a la educación en su conjunto, y sobre todo para salario también una buena parte. Así que hoy más que nunca en la calle defendiendo la universidad, la educación y la ciencia nacional. Gracias, muy amable. Muy bien, Fabi. Bueno, tuvimos un panorama. Extraordinario Luján, trabajo. Río Negro, Cuyo. Me parece, Quique, que está acá presente el conjunto de las universidades nacionales en una jornada que sin lugar a dudas hará explotar la Plaza de Mayo, mientras te cuento que en la Casa Rosada el gobierno decidió a las 4 de la tarde realizar la reunión de la mesa política. Con varios fines. El principal es tratar de dividir la pantalla entre lo que sucede en la Casa Rosada y lo que sucede afuera. Bueno, vamos a ver si lo logra. Fabi, como siempre, excelente trabajo, te abrazo fuerte, te agradezco mucho y discúlpame por el chivo del error al principio. No, te mando un saludo, Domán, también, Quique. Chao, Fabi, gracias. No. Fabián Gualman. Hay gente que Doman. Hay gente que le dice Doman, pero bueno, ¿qué querés? También contratan a cada uno en esta radio. Nacidos del cielo, maridos del llano, somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
inicio del ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Escuchando Salgan al Sol, porque lograste escapar de las sombras de otras radios. En 3 de la tarde en punto en todo el territorio de la República Argentina, aquí en La Patriada también son las 3 de la tarde. Sí. Y eso anuncia que estamos a mitad de este Salgan al Sol en una tarde hermosa, hermosa, hermosa. Podemos chusmear mientras tanto qué dice el servicio meteorológico, lo que queda del servicio meteorológico, teniendo en cuenta que no se recaban datos durante la noche. Pero bueno, mañana miércoles va a estar nubladito, Lurri, te pido disculpas. Y para mí me interesa la temperatura. ¿Cuánto va a ser? 8 de mínima, 15 de máxima. Va a estar más fresquito que hoy. Ok, 5 graditos menos. Sí, más fresquito que hoy, pero después se va a mantener, en 17. A mí el tema lo que me molesta es el viento. Cuando no hay viento, yo el frito me lo banco, pero cuando hay viento a mí me molesta. Me pongo mal. Me molesta que esté nublado. Y la falta de sol un me toque, molesta, sí, me molesta la falta de sol. Pero imagínate nublado y con viento. Sí, no, horrible. me mata. Sí, sí. ¿Sabes qué? Te estaba escuchando y estaba mirando un poco acá lo que está pasando en la tele, que muestran los distintos puntos de la marcha en todo el país. Estoy muy contenta, no sé si es la primera vez, pero es una de las primeras veces que la cooperadora de la escuela de mi hijo, que es una escuela pública, una escuela primaria, convocó la marcha. ¡Mirá! Yo estuve desde que asumió mi ley a las puteadas porque todas las marchas son a la tarde y yo a la tarde tengo que ir a buscar a mi hijo. Claro. Y entonces las personas de mi red, que son mi madre y mi tía, que normalmente, estoy llegando tarde de la radio, ¿buscás al nene? Sí, claro. O algo, no van, no lo cuidan al nene porque se van a la marcha, porque son muy activas las señoras. Claro. Entonces me quedo como yo con el pibe en la plaza y otras mamis y papis como la concha, no podemos ir a las marchas. Y hoy convocaron. Estoy muy feliz porque aparte no es lo mismo ir solo, ¿viste? No, claro. No es lo mismo ir solo. Y aparte ir con un hijo está buenísimo. Está muy bueno. Yo que disfruté mucho con mis hijas cuando eran chicas y nos íbamos todos los 24. Teníamos esa rutina, el 24 a la plaza, en la Feria del Libro, ir al stand de las madres. ¿Sabes qué? Este año, que fueron los 50 años, cuando mi hijo nació, fuimos a los 40 años, porque Sabi tenía 0 hace 10 años, tiene 10 años. Y puse la fotito, fui con el bebé, estaba recién nacido, tenía menos de 2 meses. ¿Qué marcha era? La del 24 de marzo, pero hace 10 años. Y ahora nos volvimos a sacar una foto de los 3 con él de mi tamaño. Claro. Casi. Y es hermoso pasarlo con los hijos. Claro que sí, claro Realmente. que sí. Claro que sí. Y aparte maman esto que mamamos nosotros. Sí, y aparte pensaba todo lo que está pasando. Por supuesto, hablar de salarios es importante. Hablar de soberanía. Sí. Y lo estaba escuchando hoy, hace un rato, en un cortecito, no escuché el programa entero, de Pedro Rosenblatt, que decía, más allá de que tenemos derecho a estudiar y el Estado y la Argentina tiene que tener médicos, abogados. Sí. O sea, más allá de lo que uno desea, porque uno puede no desear a estudiar A o B, no importa, la Argentina como país tiene que tener entonces pensaba cómo todo el entramado para destruir, ¿no? Que es que te ponen el transporte como lo ponen, entonces carísimo. Listo. El trabajo todo destruido para que todo también en las casas sea más complicado, como ya no es como, bueno, mi amor, te banco, dale, vos labura un poco y yo te banco para que puedas estudiar. No hay más. No se puede. Entonces, eso, ¿no? La salud destruida, no puedes ir, te sentís peor. Digo, claro. La salud empieza también. Eso podría ser una buena nota mirá, también. Yo tengo una situación con mi suegro, que es viejito mi suegro, lógicamente. Es un hombre grande, PAMI, jubilación mínima. Claro. Y además, como mi suegro cobra 15 centavos más que la mínima, entonces el bono de 70 no es completo. Entonces lo recagan al viejo. Bueno, tuvo una situación
de salud, vamos PAMI, ocupado. No hay nadie contesta. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Al hospital público. Vamos al hospital público, fuimos al Pirobano. Lo atendieron de maravillas como lo atendieron. Y lo lindo que está el Pirobano, pintadito, limpio, ordenado. Es un hospital viejito, las sillas están viejitas, pero la verdad que es un lugar hermoso con unos profesionales tremendos, pero 4 horas de cola. Claro. No porque tenga que ser 4 horas, sino que te tenés que sacar una radiografía. Bueno, espera. Y un hombre de 81 años no puede tenerlo 4 horas esperando. No. Entonces así se va degradando todo. ¿Y quiénes pierden en esta ecuación? Los pobres. Los que, jodete, bueno, no tenés PAMI, no tenés hospital, bueno, y sentate en la calle a esperar a morirte. ¿Qué es lo que dijo Milei? ¿Te acordás? Ni casi que recién asumido. Sí, bueno, también lo dijo Macri, que se muera el que se tiene que morir, ¿no? Esos son los dirigentes argentinos. Sí, yo no sé qué va a pasar realmente. A mí por un lado siento esperanza y por otro lado digo, ¿cómo puede estar pasando esto? Sí, claro. Siento que y qué difícil es. Y acá voy a traer algo un poco complejo para charlar, que es en estos contextos, a veces uno siente que lo que hace no alcanza, ¿viste? ¿Cómo se lucha con esto que impacte, ¿no? Porque aparte de eso, estamos cada vez más precarizados, entonces quizás no te pueden movilizar. Quizás hay mucha gente que hoy querría ir a su marcha en su ciudad, en su provincia, y no puede. Claro. Seguro que pasa eso, seguro. Pero seguro que sí, claro que sí. Entonces, viste como, está bien, o uno elige y dice, bueno, pierdo el presentismo hoy, pero porque es una marcha así. Pero después, viste, no puede elegir a dónde ir. Entonces, ¿cómo se lucha, no? Y también ahí el rol hoy de la oposición en el Congreso, en otros lugares, que uno le pide un montón también, por supuesto. Y qué importante que es pedirle a la dirigencia que esté a la altura, que yo siento que la verdad, honestamente, no estamos a la altura. Pero mira, hoy hablaba con un amigo. Estas cosas, este sentimiento de soledad. Sí. Porque la CGT no pasa mucho que digamos. No hay una organización que banque. Estamos solos. Estamos solos contra los patrones. Estamos solos contra los que te despiden y te suspenden. Estamos solos. Y vuelvo ahí lo que habíamos dicho hace un par de semanas, que habíamos charlado. Entiendo las críticas a la CGT, por supuesto, a las centrales obreras. Yo igual siempre voy a estar, por supuesto, yo sé que vos también. Sí, claro. Siempre de este lado. Y digo, ¿cómo haces para pelear como sindicato, digo, ¿no? Como central obrera, cuando tu gremio está profundamente golpeado y la gente no se quiere movilizar porque no puede? Claro. Entonces, digo, no me estoy poniendo en trosca, no quiero ponerme en trosca. Digo, me parece que hay también cosas para analizar, cosas para pensar, para pensarnos. Pero definitivamente cómo trasladar todo esto que pensamos a todos los lugares. Porque, digo, no nos pongamos en contra de la gente que votó este gobierno. Es que esa gente hay que traerla, ya, ayer. Igual yo lo veo, viste, las cámaras de tele que andan por la calle. Bueno, lo que hizo Fabi recién, anda por la calle y te topás con algunos que... Bueno, hay de todo. Sí, bueno, pero también pasaba con Macri, ¿eh? Sí, también pasaba con Macri, claro. ¿Y cuánta gente ha dicho que, por ejemplo, que no había votado el peronismo y de repente pasó tal cosa y lo empezó a votar? Sí. O gente que hoy dice... Yo hoy veía un vecino cualquiera de nuestro país que le pusieron una cámara, un micrófono, y el tipo dijo, yo lo voté a Milei, me quiero matar, le pido perdón a todos, dijo el tipo. Claro, y bueno, pero también los medios de comunicación, la justicia, ese matrimonio horrible entre los medios de comunicación y justicia, hace que si no estás muy atento, te la comes. Te comes la curva. Claro que sí. Es muy fácil no estar atento hoy. Si no, no se puede. O sea, creo que han realmente aprovechado hasta lo más pequeño que es la atención en un celular. Sí. La atención que nos pasa a todos. Uno critica a los niños y a las niñeces y a las adolescencias, pero estamos todos estupidísimos. Pero claro, yo me canso de cruzar personas en la calle que van caminando despacito por el medio porque van leyendo. Correte en costado, mamita. Claro, pero imagínate o estar tan quemado y tan angustiado y todo que decís, ¿sabes qué? Necesito un TikTok. Sí, claro. ¿Y qué te voy a juzgar porque necesitas TikTok porque estás requemado con burnout y precarizado y pobre? La verdad que no. Y viajaste 4 horas y te gastaste lo que no tenías. Y pagaste 10.000 pesos, no sé, ¿viste? Sí. Por eso yo creo que han llegado al nivel, siempre se puede ser más cruel, sí. Pero han llegado a un punto de crueldad y de manejo siniestro de la política, nunca antes visto. Porque se han dado cosas, han macheado cosas que
yo creo que, no sé si las calcularon y les vinieron bárbaros, por Sí. ejemplo, el uso de las pantallas, las redes sociales. Claro. Hay que salir al sol, pero hay que salir al sol literal. Sí. Pero qué difícil que es a veces. Por supuesto que sí. Pero de todas maneras pasan cosas. La iglesia está dando algunos pasos muy interesantes. Sí. El arzobispo de Córdoba tuvo un discurso durísimo el domingo pasado en la homilía, hablando de la crueldad del gobierno. En Córdoba, ¿no? En Córdoba. Entonces, la iglesia se está reuniendo con algunos sectores, sobre todo de los sectores más empobrecidos. Bueno, se está construyendo algo ahí en el medio. Lo que pasa es que la realidad y el día a día es tan duro, es tan durísimo. Ahora viene un aumento monumental en los pasajes para viajar. Tren, subte y colectivo. Ya está casi siendo imposible pagar. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a viajar? ¿Cómo vamos a ir a laburar? No sé qué va a pasar. La verdad que el deterioro es tan grande, el hueco es tan profundo. Yo tenía un amigo que en una época, cuando apenas asumió Milei, me dijo, mira, a mí me encanta este tipo Milei porque va a profundizar tanto la contradicción que el próximo no va a ser un 2001 donde caiga un gobierno. El próximo va a ser la caída del gobierno, de la justicia federal, de la Corte mira qué Suprema. interesante. No lo veo. Esto me lo dijeron hace 2 años y medio. No lo veo. La verdad, no lo veo. Sí. Yo lo único que le dije a mi mamá hace un tiempo largo ya, le dije, vas a ver que esto termina porque ellos se van a pegar un tiro en el pie. Bueno, sí. ¿Quiénes son ellos? El gobierno. ¿Se va a pegar un tiro en el pie? ¿Más? Sí. O sea, el final no va a ser porque va a estar eternamente y no sé qué. No, se va a terminar porque no van a poder sostener. Bueno. Ay, no sé, chicos. No sé. Denme la razón al 11-2234-967. Hola, soy Quique de colegio. Soy Quique de Coglan, Lurri tiene razón. Sí. Ahí está, ya tenemos algo a favor. Muy bien. 11 minutos pasaron de las 3 de la tarde. 23 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vienen cosas lindas en el programa, paren. No es todo así. Estamos muy conmocionados por la marcha. No, pero vienen cosas lindas. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. El algoritmo es una cosa, Salgan al Sol es otra. Es una linda tarde, che, es una linda tarde en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La tele nos regala imágenes de muchos lugares de nuestro país, vistas con drones y todo eso. Ya se nota que es una gran movilización cuando todavía faltan 2 horas o 1 hora 45 para que comiencen los discursos. Pero, por supuesto, te vamos a mantener informado de todo lo que está sucediendo en la calle. Mientras tanto, en La Patriada pasan cosas. Sí, les voy a proponer a todos y a todas que viajemos un rato. ¿A dónde? A Mendoza. Vamos, qué lindo que es Mendoza. ¿Sabes que no conozco? Sí, yo fui, qué lindo que es Mendoza. Odio no conocer El Mendoza. Camino de los Penitentes, el Puente del Inca, la Plaza San Martín. Qué hermoso es Mendoza, qué hermoso. Bueno, te voy a contar sobre Antonella Gioacchini. No la conozco, Antonella. Antonella Gioacchini entregó su tesis hace unos años, por la que investigó el potencial perturbador que tenían algunos cuentos clásicos para los niños, como bien conoceremos. Todos traumaditos, con Caperucita, Sí, claro. Hansel y Gretel. Todos lo pasaban como el culo, pobres, en esos cuentos. No, pero aparte, esto del potencial perturbador del que habla Sí. Antonella es como... Hansel y Gretel, 2 niños abandonados. aparte en la el- señora adentro del horno, que chicos, no, Horrible eran los cuentos. todo es terrible. Sí. Yo me acuerdo, creo que fue Hansel y Gretel que le habíamos leído a Sabi de chiquito y le hizo ruido. Y fue como, ¿sabes qué? Me estoy arrepintiendo de haberte leído esto. Bueno, esta tesis que entrega Antonella en su momento le queda dando vueltas en el micro en el que viajaba, por supuesto en Mendoza, a una de sus 4 escuelas, porque ella es profesora de literatura. Y ahí empezó a escribir. No, le quedó dando vueltas a esa tesis que había escrito, que había entregado, ya se había recibido y empezó a escribir. Algo de oscuridad hay en esos cuentos Sí, y algo claro. le aparece a Antonella, pero de ahí se va al humor. Entonces transformó un libro, estos libros, empezó a escribir cuentos, escribió un libro de cuentos, después vino otro libro de cuentos. Uno de los personajes de ese libro de cuentos era Alicia en Mendoza. Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Alicia en Mendoza. Ajá. Y de ahí, de Alicia en Mendoza, que era parte de un libro, aparece una obra de teatro para llevar a las escuelas. Bien. ¿Qué pasa cuando de un libro, un clásico, que aparte los clásicos son lejanos, ¿no? Están en otro país o Sí. en otros universos, otras costumbres, no es casualidad que estén escritos, bueno, por gente que no es tan cercana a Sí. nuestras costumbres. Y claro, las Navidades con nieve. Claro. Ay, total. Claro, nosotros no tenemos que ver con ¿Qué eso. pasa cuando de repente Alicia aparece en la esquina de tu casa? Epa. Bueno, le pregunté a Antonella Gioacchini cómo fue este proceso y qué pasó. A ver. Obviamente la historia que todos conocemos de Alicia en el País de las Maravillas ha cambiado y Alicia ha caído acá en Mendoza y tiene que resolver cómo volver a su país, a quiénes encuentra acá, si tiene laburo o no. Y de ahí un día se me ocurrió también decir quiero hacer una obra de teatro y sí elegí ese personaje particular porque tiene mucha identidad, porque justamente está acá en Mendoza. Entonces, no sé, para los alumnos por ahí te dicen, oh, y se encontraron acá en San Martín y Balcanera, acá en la esquina. Justamente los he ubicado como en Luján de Cuyo, que es donde tengo las escuelas. Entonces, por lo que eso generaba en el cuento, entonces supe que iba a pegar en obra de teatro. Y gracias a Dios sí fue. El año pasado hicimos 13 funciones en 1 mes y medio, en 3 escuelas diferentes, de Alicia en Mendoza. Este año estamos con Alicia en el Mundo del Bullying, que es otra propuesta con otros actores. Sí me acompaña el sombrerero, como el año pasado. ¡Qué interesante! Alicia y el bullying. ¡Qué interesante! Cosas nuestras que nos pasen a los pibes, Y claro. aparte me da mucha risa también como imaginarme los pibes diciendo, ¿cómo Alicia acá en la plaza, en mi plaza? Como, Claro, claro. ¿qué es lo que pasa ahí en los cerebros de esos niños, no? Después a Antonella llegan las ferias del libro. Sí.
Y el objetivo, cuando yo le preguntaba sobre estos libros que escribía, que empezaban a ser comprados realmente por familias y por escuelas, ¿no? Y qué pasaba ahí en la obra de teatro también. Y la verdad ella me decía que el objetivo era era siempre el mismo, que es que los pibes y las pibas se rían. Ajá. Ya voy a llegar a la conclusión de todo esto. Pero no pude evitar preguntarle el rol del arte, el rol de la literatura, el rol del teatro. Y sobre todo, ella da clases en escuelas secundarias. ¿Qué pasa con los pibes también que no los están mirando? Claro. ¿No? Que lo hablamos mucho en este programa, ¿no? Entonces le pregunté cómo veía a ella, a los pibes y a su relación con el arte. A ver. Creo que es algo que les encanta, los deslumbra, pero que está poco abordado. La literatura por ahí lo abordamos un poco más, porque varios años de la secundaria lo trabajan, pues siempre hay algún cuento o algún libro involucrado, pero creo que faltaría más de arte, más de teatro, de pintura, de cualquier rama del arte que se pueda trabajar en el aula, que son todas. Me parece que falta más abordaje. Sí creo que a los chicos les encanta, incluso en escuelas técnicas, que por ahí yo he dicho, uy, acá está difícil para que quieran hacer un collage, por ejemplo. A mí me encanta trabajar con artesanías, no sé, hacer un collage a partir de una historia, crear una propia historia con recortes, hacer un propio libro con cartón. Y yo pensé que en esa escuela iba a ser muy difícil, porque dije, todos técnicos, están soldando, serruchando madera, y al contrario, es una cosa que les encanta y le ponen onda y se ríen entre ellos y me encanta lo que se genera en contexto. Así que creo que sería sumamente importante meterle aún más empuje al arte en las escuelas. Oh, la quiero de ministra de Educación esta mujer. Sí, absolutamente. Y aparte pensaba, claro, el arte tiene esa, no voy a decir esa magia porque no es magia, pero sí tiene esa posibilidad, ese universo, justamente de cruzar dos mundos completamente distintos, o dos ámbitos, o personas que quizás no se conocen, o son una escuela técnica haciendo un collage. Claro. Bueno. Y riéndose de un cuento. Y riéndose, claro, absolutamente. Sus libros fueron declarados de interés cultural a nivel departamental, primero en Maipú, sí, a nivel provincial, Mendoza, y después, hace muy poquito, su trabajo fue declarado de interés cultural a nivel nacional. Muy bien. Que fue convocada por la senadora Anabel Fernández Agasti. Y hace poco, viste que, terminó antes de ayer la Feria del Libro, acá en Buenos Aires. Y también fue importante, porque Alicia en Mendoza también estuvo ahí. Y le pregunté qué pasó ahí. Porque ahí se encontró con niños que no eran solo de Mendoza. Claro. Y familias que no eran solo de Mendoza. ¿Qué pasó en la Feria del Libro? Mi paso por la Feria del Libro fue realmente precioso. Fue una experiencia extraordinaria, la verdad, porque fui personificada de Alicia, así que fue Alicia la que estuvo por los stands y dando vuelta entre la gente, y la verdad que la repercusión fue enorme, la verdad muy, muy lindo. Aparte que vendí varios libros, para mi sorpresa. Yo dije, ¿quién va a comprar estos libros? Y sí, gracias a Alicia y a su venta, a su propaganda, vendí muchos. Ya había participado en la Feria del Libro acá en Mendoza el año pasado, fue mi primera Feria del Libro. Yo el primer libro lo publiqué en diciembre del 2024 y el segundo en mayo del 2025. Y en septiembre, gracias a Dios, ya estaba en la Feria del Libro como escritora, que también fue un sorpresón para mí. Y gracias a Dios, este año me llevó Cultura acá en Mendoza para Buenos Aires, así que ha sido una experiencia preciosa. La verdad que estoy fascinada. Y claro, ¿cómo no va a estar contenta esta mujer hermosa? Qué maravilloso, claro maravilloso. Sí. Ella es profesora de literatura y licenciada en literatura infantil y juvenil, y de hecho está estudiando para hacer el magíster. Ah, claro. ¿Cómo se llama? ¿Magíster? ¿Magisterio? ¿Cómo se dice? Sí, magíster es una etapa superior. Sí, claro. Eso. También está estudiando eso. Y no, la verdad es que justo hoy, porque hablé hoy con ella, hoy es la marcha universitaria. Sí. Y le pregunté cómo veía en Mendoza, cómo veía a sus colegas y qué pasaba desde su rol como profesora de literatura en secundarios y qué veía a su alrededor. A ver. He visto bastante difusión en las redes y para mi sorpresa, gente que por ahí uno dice, no, esta profesora tan catedrática no va a marchar, ¿viste? Por más que todos sabemos que así debe ser y que si tenés un salario que no está bueno lo tenés que reclamar, pero bueno, para mi sorpresa, gente que yo pensaba que no, he visto que sí, que lo están difundiendo y van a ir, así que me parece genial que el pueblo reclame lo que se debe. Los sueldos docentes todos lo sabemos, yo hace casi 10 años que trabajo en el sistema, están por el piso. Con respecto a los sueldos de las universidades, antes siempre había un piso muy diferente. De hecho, todos aspiramos a trabajar en la universidad porque el sueldo era muy distinto y ya se está como achatando bastante.
Retomemos lo que había dicho nuestro compañero Marcelo Falac hace un ratito, que los sueldos de los docentes universitarios cayeron, o sea, ahora deberían, para estar más o menos el mismo monto que hace Cuando llegaron. 10 años, ¿no? ¿O fue 2 años? Oh, mira, yo pensé que lo había comparado con antes. Lo tendrían que duplicar. Entonces, imagínate lo que es en otras provincias, con otra financiación, con otros gobiernos, con otras herramientas. Pero me pareció muy interesante esto que decía Antonella, que más allá de la difusión en redes, que se vio un montón en Mendoza al parecer, que ella vio personas, como una profesora en particular, que decía, esta como no se va a comprometer con esta causa, no sé qué, vio que iba a marchar, vio que estuvo diciendo... Hay algo que se está moviendo también. La pueden encontrar a Antonella en Instagram. Me interesa un montón esta chica, en @reinventando mundos. Reinventando Mundos es su cuenta en Instagram. Es en Instagram, porque su libro se llama, si mal no recuerdo, Mundo 1 y Mundo 2. Tiene la obra de teatro. Síganla. La verdad es que me parece que estos proyectos, siempre hablamos. Cuando empezamos este programa dijimos que vamos a intentar por lo menos hacer contenido federal. Sí, claro. Hay que salir de Capital Federal. ¿Pero lo estamos haciendo o no? Sí, claro. A eso no es una crítica. Perdón. Estamos bien. Estoy acostumbrado a defenderme. Estamos muy bien. Y yo valoro mucho este programa por esto también. Porque, bueno, viajar un poco está bien, tenemos excusas, pero hay tanta maravilla dando vueltas en nuestro país. Tanto valor. Sí, tantos genios y genias. A nivel artístico, a nivel científico, a nivel social, económico. Hay tantas maravillas para contar que a veces uno se queda con el vaso medio vacío. Hay un vaso medio lleno y hay un océano para explorar. Y acá estamos, en Salgan al Sol, para hacer eso. Qué linda. Se llama Lucía Ríos. Y es mi mejor posesión. Se emocionó. Nacidos del cielo, maridos del llano, somos el fuego, somos la mano. Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
el ser. Quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Esta reunión no puede ser un mail. ¿Qué está pasando en el mundo? Y no es por pasa? mail, no es ¿Qué? por mail, queridos amigos. Hay reuniones que se arreglan con un mail, pero la presencia de Marcelito no se puede solucionar con un mail. Bienvenido nuevamente, Marcelo Flack, a la Argentina. Buenas. Hola. Hola, corazón. ¿Es por acá? Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha. Perfecto, Marcelín, perfecto, para que brilles. Bueno, no, qué brillar. No, a ver, siguiendo lo que está pasando en todo el país. Sí. Vamos a hablar de internacionales ahora porque no sé si se acuerdan, pero hay una guerra todavía. Ay, Sí, claro que cierto. sí, cómo olvidarlo. Pero muy conmovedor lo que está pasando en todo el país, sinceramente. Ay, ¿no? sí. Con esta marcha federal universitaria. No sé, me gusta ver cuando la gente, cuando nuestros compatriotas se ponen en movimiento para defender lo que realmente vale. En fin, no los distraigo más. A ver, se está empiojando la cuestión Irán-Estados Unidos. ¿Ah, sí? Ayer hablábamos de una respuesta iraní a Donald Trump, que el presidente norteamericano la descalificó totalmente, dijo que había solamente un 1% de posibilidades de sostener el alto el fuego, precario por otra parte, que se viene dando en el último tiempo, recordémoslo. Irán básicamente lo que dijo es: descongelen nuestros activos inmovilizados en Occidente. El estrecho de Hormuz ya no es de libre tránsito, sino que es de plena soberanía iraní, y Estados Unidos tiene que reconocer eso. Ninguna referencia a la cuestión nuclear, ninguna referencia a una posible limitación del programa misilístico, es decir, nada de lo que Estados Unidos exige, como decíamos ayer, prácticamente en términos de una rendición incondicional que Irán no encuentra motivos para realizar en este momento. En ese sentido, Donald Trump está evaluando una retomada de los ataques militares a gran escala. Es muy impresionante escuchar y ver en programas de los canales estadounidenses de noticias cómo a nivel de debate público se empieza ya a hablar de si esta contienda tiene alguna salida sin el envío de tropas de tierra, lo cual obviamente implicaría una escalada mayor. Mucho énfasis también en lo que sigue pasando con los combustibles. Donald Trump va a eliminar, a suspender por un tiempo todo lo que son impuestos federales a los combustibles para paliar un poco el aumento de los mismos en los surtidores. Pero bueno, como decíamos ayer, conforme el estrecho de Hormuz sigue bloqueado, los stocks que tienen los distintos países centrales van mermando y las presiones sobre el mercado petrolero son cada vez más grandes y sobre la economía internacional. Para que tengamos una noción, solamente hablando de los costos de Estados Unidos, los que tienen que ver con los costos de Irán en materia de infraestructura destruida, etcétera, son incalculables, no hay estimaciones, pero solamente Estados Unidos, con lo que le ha costado mover a su flota, mover sus aviones y los misiles que disparó a diestra y siniestra, ya gastó desde que empezó el conflicto 29.000 millones de dólares. Es un montón de plata, que es un número que complica a Trump en un proceso electoral como el que se viene en los Estados Unidos. Así que evaluando él cómo retomar los ataques a gran escala a Irán, mucha duda también en la administración estadounidense respecto del rol de Pakistán como mediador. Lo están acusando de jugar subrepticiamente a favor de los iraníes, y muy fuerte atención en lo que puede ocurrir en la reunión las reuniones de jueves y viernes en Pekín entre Trump y Xi Jinping. Siempre lo recordamos, China, principal comprador de petróleo iraní, interesado, más allá de que tiene reservas
de crudo muy importantes interesados en que esta crisis se resuelva de una manera ordenada y lo antes posible. Otro dato que me parece que es muy interesante, la inflación en los Estados Unidos, a propósito de lo que ha ocurrido con los combustibles, se fue en abril al 3,8% anual. Obviamente, anual. Nosotros vivimos en una estratosfera desde hace muchos años, pero esto es un nivel muy alto para los Estados Unidos. Sí, claro que sí. De los objetivos de inflación de la Reserva Federal, demora cualquier posibilidad de reducción de tasas de interés, esto ralentiza la actividad económica. Tengamos en cuenta, siempre esto es un dato que les recomiendo a los oyentes tener en cuenta, porque se habla mucho en la Argentina también, en todos lados, de la tasa de interés como un elemento que cuando sube complica la actividad, cuando baja la dinamiza. Esto en Argentina funciona, pero funciona de una manera mucho más limitada que en casi todo el mundo, porque el crédito en Argentina no llega al 20% del PBI, en Estados Unidos supera largamente el 120% del PBI. Claro. Entonces son economías mucho más sensibles a la tasa de interés, y la tasa de interés no va a bajar por decisión de la Reserva Federal, por lo menos no de una manera significativa, mientras existan presiones inflacionarias de este tipo. Insisto, 3,8% es un montón. Por eso, mientras tanto, hay que repasar lo que está pasando con los precios de los combustibles. Digamos que todos los índices bursátiles estadounidenses están bajando. ¿Y esto qué implica? Porque yo a veces lo digo. ¿Qué nos importa a nosotros el Dow Jones o el S&P 500 o el tecnológico Nasdaq? Simplemente para tener noción de que hay fondos de pensión, fondos de jubilación, los ahorros de millones y millones de estadounidenses que tienen mucha más propensión a invertir en bolsa, que se van diluyendo, que pierden dinero, y en paralelo lo que vemos es un aumento otra vez del precio del petróleo. Inflación en alza, perspectiva de aumento de la tasa de interés, desaliento para lo que es inversión en acciones, y por imperio de la guerra, aumento otra vez de casi el 3% del precio del petróleo, el de referencia en Estados Unidos ya por encima de $102, y el Brent, que es referencia para nosotros, también en un alza de casi 4%, rozando los $108 por barril. Recordemos, antes de la guerra esto eran $67 por barril, 108 es un montón, y tenemos en Argentina, por supuesto, la decisión pendiente de qué va a pasar con la nafta en los surtidores a partir de dentro de 3 días. Este viernes, ¿no? Claro. Por eso, a parir de cuando venza el presunto, aparente, virtual, limitado, como querramos llamarlo, congelamiento dispuesto por YPF y acatado hasta ahí por el resto de las petroleras que operan en nuestro país y venden combustibles refinados. Todo en un contexto de inflación dentro de, creo que sí, el jueves el INDEC difunde el dato de inflación. El jueves. Algunos dicen 2,7, 2,6, 2,5, 2,4, va a estar ahí alrededor de 2,5, el gobierno va a cantar victoria, se va a golpear el pecho, va a decir, volvimos, retomamos la desinflación. La verdad es que después del desastre de marzo, la inflación va a volver a lo que es su velocidad crucero permanente del 2 y pico %, que es un montón, mensual, no como en Estados Unidos anual, y como en países de la región también, que es anual, en niveles tales de ese tipo, un poco más altos, y además con perspectivas, según consultoras muy influyentes en la City, de que mayo traiga otra vez un rebote. ¿Por qué? Porque vos lo dijiste, Quique, en mi salida anterior, se vienen aumentos muy fuertes de transporte, los combustibles son un misterio, lo que va a pasar con los combustibles. Obviamente los precios de los alimentos, bueno, la cuestión de la carne va y viene, eso es medio imponderable, y hay obviamente toda una gimnasia y toda una serie de precios que están vinculados con la inflación, indexados con la inflación, que dificultan mucho que esta inercia pare y que el gobierno pueda tener realmente éxito en lo que es su principal compromiso ante el electorado tomado en 2023. Mira vos. Fuimos y vinimos de la Argentina, de Estados Unidos, Irán, y terminamos en la Argentina, que es la idea. Y bueno, pero estamos en el mundo, así que todo lo que sucede en el mundo nos va a pegar. Yo estaba pensando... Y más que nunca. Claro, por supuesto, porque estamos más vulnerables. Pero yo estaba pensando, inevitablemente, Marcelo, va a aumentar la nafta. Inevitablemente.
Yo creo que sí, ¿sabes por qué, Quique? Porque las propias petroleras decían, incluso cuando la nafta subía y subía y subía, prácticamente día por medio, en los comienzos de la guerra, decían que sacando el factor de la guerra, sus precios estaban 20% abajo de lo que ellas aspiraban, lo cual es raro. Obviamente que hay un componente impositivo que hay que tener en cuenta, claro. Pero es raro porque Argentina tiene las naftas, excepto por 2 países, más caras de la región. Mirá. Y esto también empantana la actividad económica, Por esto supuesto. también le dificulta a los trabajadores llegar a sus puestos de trabajo, hace más cara la logística, la distribución de bienes, hace más caro el transporte. Es que va a ser más caro el transporte. Por barco. Ahí lo dijiste, Marce. ¿Va a ser más caro el transporte? ¿Se aumenta el gasoil? Y hay que pensar en lo que es las economías familiares y en los costos de las empresas. Y todo esto otra vez se vincula con el problema de la inflación, Quique, que es el gran problema del gobierno. El gobierno que habla de pifiadores seriales cuando se refiere a economistas, que en muchos casos no hay por qué defenderlos tampoco. Hay que decir que el presidente de la Nación y el ministro de Economía dijeron que la inflación iba a empezar con 0 en junio y después dijeron en agosto va a cargar. No va a pasar. No. En 3 meses y medio se comieron toda la pauta de inflación del año que consta en el presupuesto 2026. Y aún así, tengamos en cuenta esto, este hecho hace que todo lo que se recaude por encima de lo que está presupuestado, que nominalmente es mucho mayor que lo que está presupuestado, porque la inflación sigue mucho más alta que lo que decía el gobierno lo puede utilizar discrecionalmente para asignarlo, y aún así sigue ajustando el gasto. Y ni siquiera contar con recursos nominales, es cierto, no reales, pero nominales, como para poder distribuir, hace que el gobierno deje de recortar y de meter la economía doméstica. Saquemos las actividades exportadoras, que son las que te van a decir a fin de año la economía creció 2,5%. Todo lo que es mercado doméstico viene para atrás. Y es muy difícil que no vaya para atrás en este contexto de ajuste permanente y de salarios pisados ex profeso. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto. Vamos a ver cómo evoluciona, pero vamos a seguir. Lo más probable es que salga mal, Marce. A ver, pero nada, a veces a mí me da como medio bronca, ¿viste? Porque a uno le gustaría también hablar de otras cosas, de cosas que funcionen bien, de cosas que están bien, digamos, la Argentina, y podemos algún día hablarlo también, y más allá del gobierno, que son políticas de Estado, no sé, lo que es el despliegue de Vaca Muerta, con las limitaciones de derrame que tiene eso, pero bueno, puede dar vuelta a la ecuación, sobre todo de disponibilidad de dólares de la Argentina en muy pocos años. Hay cosas de fondo que en algún sentido nos pueden permitir soñar con un futuro mejor. Me quedo más allá del bajón, de todas estas cosas que estamos hablando, con la alegría y el optimismo que genera la gente en la calle. Y me parece que ahí está la clave. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Marcelín de mi corazón, mañana te tenemos en vivo aquí en los estudios centrales. Sin duda. Perfecto, Marcelín, perfecto. Te mandamos un abrazo enorme, que tengas un lindo resto del día. Igualmente los quiero. Adiós, mi querido amigo. Marcelo Falac, ¿sí? Hombre de Salgan al Sol. Encuentro en tu radio. FM La Patriada. Estamos donde estás. Estamos donde estás. Pulmón y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Creamos el sueño, hicimos el plano. Nacidos del cielo, maridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. No
es la Costa Azul, no es Bali, no es el Caribe, no es la isla de Caras, es Salgan al Sol, donde te podés sentir VIP sin gastar un peso y escuchando la radio. Bueno, sin dándonos cuenta, es casi de lo único que hablamos hoy de la marcha. Y está bueno, bien. Y está ameritaba bien. absolutamente. Por supuesto que sí. Entonces nos volvemos a ir a la calle. Sí. Volvemos a ir Vamos. a Plaza de Mayo y sus alrededores. Allí está nuestro compañero Fabián Wallman. Fabi, estamos nuevamente al aire. Bueno, estamos acá en la Plaza de Mayo desde temprano. Sí. Así que yo llegué aproximadamente a las 10 de la mañana. Okay. Pues, a ver, uno le encantaría poder hacer esos videitos en los cuales van recorriendo hora tras hora cómo va cambiando la geografía de un lugar. Y eso es la que me hubiese gustado hacer de hoy, porque ya está siendo difícil caminar y todavía no está en las columnas. No. Por lo menos aquí en la Avenida de Mayo no se ha avanzado la que antes sacamos al aire con la cantidad de rectores, de dirigentes. Está caminando toda la gente suelta. Claro. En estos momentos. Muchos estudiantes, muchos adolescentes, muchos padres, digamos. Es una cita pareciera de honor para todos los argentinos. Sí, de bien. No eso que el presidente de alguna manera quiere decir que son los que a él los votan. Y en ese sentido, vamos a ver, este cartel dice primera generación de universitarios de Loma de Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? Bien. Tu nombre, estamos amigos para la patria. Mi nombre es Julián Ezequiel Vence, soy abogado actualmente, resido en la Universidad de Loma de Zamora. Y ella estudió también. Residí en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, también público. Soy técnica en estilización, perito forense y profesora de adultos. ¿Por qué viniste hoy, viejo? Hoy vengo porque, en primer lugar, quiero que el gobierno cumpla una ley. Es algo tan sencillo como eso. Hay una ley emitida por el Congreso. Hay un veto doblemente rechazado. Eso principal, porque es un golpe institucional enorme. No tomamos la dimensión, si esto sienta precedente de que un gobierno no acate una ley emitida del Congreso. Y en segundo lugar, lo más importante, es el tema de la universidad. La universidad es la movilidad social. Es lo que me permitió a mí, como hijo de un obrero, de una ama de casa, que trabajó toda su vida, ambos a su manera, llegar a tener este título universitario. Es eso. Aquel que se posicione en contra, aquel que de cierta manera no le llegan los lineamientos de esta marcha, yo le pido quizás con un poquito, no me sale la palabra, pero humildad y sobre todo que se ponga a pensar, ¿no? ¿Qué es el futuro del país que quiere? Yo quiero un país en donde haya más gente como mi amiga acá, como yo, que pudimos recibirnos, tener un título, y gracias a eso, y gracias a la universidad, gracias a la educación pública. Gracias, viejo. No, de nada. Seguimos caminando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Catherine, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué viniste, Catherine? Y para defender la universidad, obviamente, el derecho de todos los argentinos. ¿Estudiaste? Yo estudio en este momento en una universidad privada, pero eso no me quita que esté acá. Estudio periodismo deportivo, estoy en una materia laburando de vos, así que por eso... ¿Laburando de mí? Un poco, de la patriada. Mira. Gracias. No. Sí, estamos con mi novio, que él sí estudia en filosofía. Venga. Vení un segundito. Sí, ¿y esta marcha qué tiene de particular? ¿Qué tiene de particular? Nada, nos une a todos por igual, por un mismo derecho. La verdad que me pone muy triste todo lo que sucede y me emociona. Y nada, ojalá que... Bueno, tranquila. Gracias a vos por tu periodismo. Gracias, muy amable. Sos un ejemplo para mí. Demasiado. Muy bien. Victoria, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Acá. Bueno, Montenegro, preguntarte qué significa en el caso tuyo concurrir a esta marcha. ¿Qué es lo que significa la universidad para vos? Sí, lo que significan estas marchas, ¿no? Ponerle el cuerpo y la lucha por nuestros derechos, ¿no? Por
por un derecho que es la universidad pública, que es la educación pública, y lo que significa para nosotros la ciencia, ¿no? Yo no estaría acá con mi nombre, con mi historia, si no hubiera habido un montón de egresados de la universidad que trabajaron en solidaridad con las abuelas, tanto para la búsqueda del banco genético. Recién me encontré con parte del equipo argentino de antropología forense. Pienso en los psicólogos que nos contienen y que nos ayudan cuando recuperamos nuestra identidad. Pienso en las universidades sociales, armando los archivos biográficos familiares para que reconstruyamos nuestra historia. Pienso en lo que significa para el pueblo argentino la universidad y la crueldad de este tiempo, ¿no? Eso es lo que nos interpela. Por un lado, la obscenidad, la crueldad, la soberbia, la prepotencia de los brutos de siempre, esta vez con mucha más impunidad, tristemente, y también lo maravilloso del pueblo hermanado en las calles luchando por nuestros derechos. Quique Dupla te saluda, Vicky. Hola, Quique. Hola, Vicky, qué gusto saludarte. No te imaginaba en ningún otro lugar esta tarde, ¿eh? Acá estamos, la verdad que, bueno, sí, a pesar de este tiempo tan espantoso, siempre emociona ver la bandera argentina flameando, los jóvenes, la militancia, los adultos, todos hermanados en defensa de la universidad pública. Y otra muestra de poder también del pueblo en la calle, ¿no, Vicky? Sí, conciencia, tenemos el desafío de despertar las conciencias, ¿no? Somos pueblo y si podemos ser un pueblo con el desarrollo que tiene la Argentina, recién solamente, y pensaba a título personal, lo que significó la universidad y sus egresados para nuestra historia y la reconstrucción de todas nuestras historias, y después para el desarrollo, claro, ¿no? De la ciencia, digo, del futuro, porque en definitiva es eso, es el futuro. Y es lo que ellos vienen a arrebatarnos, o intentan al menos. Hola Vicky, Lucía Ríos te saluda, un placer escucharte y saberte ahí en la plaza. Hoy temprano decíamos que las marchas universitarias son como una especie como de boligoma, ¿no? Como es el gran núcleo junto con el 24 de marzo, ¿no? Del pueblo argentino. ¿Por qué pensás que pasa esto en las marchas universitarias que nos atraviesan tanto a todos y a todas? Sí, viste, son esos lugares donde podemos encontrarnos hermanados, ¿no? Me parece que pasa, mira, justo recién la abrazaba a Cele Fierro, sí. La abrazaba, la vi después de su segundo secuestro, digo, y a veces, bueno, muchos lo ejercitamos, pero lamentablemente también en este tiempo, ¿no? Se trabajó mucho por la fragmentación del pueblo, ¿no? Y esta idea de dividirnos permanentemente, y hay una conciencia que todavía sigue latiendo muy fuerte. Se vio el 24 de marzo, se ve en las marchas por la universidad pública, que todavía nos hermana, ¿no? La verdad que uno no puede menos que emocionarse. Ves la bandera argentina, que en definitiva es la que nos quieren disputar, y es con esta presencia del pueblo hermanado en las calles, ¿no? Creo que esto es lo que tenemos que trabajar mucho, nuestra conciencia histórica, nuestra conciencia de pueblo. Y esto que nos pasa cuando caminamos juntos a las calles, pues hay diferencia y está bien, no es un problema, al contrario. Deberíamos fortalecernos en nuestras diferencias siempre que sean respetuosas y que tengan como objetivo el futuro de la Argentina, ¿no? Creo que esto nos convoca a discutir eso, el futuro de la Argentina, y por eso nos encontramos desde otro lugar. Perfecto, y por eso hay tanta gente. Vicky, gracias. Un abrazo. Te mando un beso grandote, gracias. Fabi. Gracias, le agradecemos a Victoria Montonero por estos minutos para la patriada. Vos decías, bueno, Fabi, en la salida anterior, que pasó 40 minutos de la salida anterior, tampoco tanto, vos en ese momento decías, bueno, por ahora está la cosa tranquila, pero en media hora, 40 minutos, se explotó. Sí, todavía no del todo. Todavía no del todo, claro. Todavía no del todo, Quique. Por ejemplo, Axel Kicillof tiene la cita del Movimiento de Derecho al Futuro acá en Perú y Diagonal Sur a las 3:30. Todavía no llegó el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero está claro que va a ser una de las figuras importantes que van a estar expresándose en la plaza, en una jornada que, sin lugar a dudas, está marcando un momento. A Caruso le mando saludos. Bueno, no, es para la otra radio. Pero bueno, independiente. Basta, Fabián, estás en todos lados, cortala. Con un laburo solo no se puede vivir, Fabi. Sí, lo sabemos eso. Pero bueno, están avanzando acá ahora, entiendo otra columna, en este caso de la Universidad Nacional de Guillermo Brown. Sí.
con Adorni, creo que este es el más recordado junto con Milei. Adorni, sos como el aloe vera, cada vez tenés más propiedades, la educación no se vende, se defiende. A ver, vamos a preguntarle a algunos de los que están aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tu nombre cómo es, viejo? Gastón. Gastón. Bueno, contá un poquito qué está pasando en la Universidad de Guillermo Brown. En la universidad básicamente tenemos obras paradas. Nosotros teníamos toda una serie de obras que venían a completar la capacidad de los estudiantes. Gracias. Aularios, edificios de aulas que fueron parados desde que asumió el gobierno. Y ahora, en algunos casos, se están retomando esas obras con financiamiento de Provincia de Buenos Aires, pero no obstante, no alcanza. ¿Tu nombre y qué es lo que haces, hijo? Mi nombre es Gastón, soy profesor asociado en Teoría Política en la Universidad Nacional Guillermo Brown. ¿Por qué sabes algo de política? ¿Por qué hace esto el gobierno? Esto de picantear la cuestión... No solo picantearla, sino negarse, efectivamente, porque eso es lo que yo creo que va a pasar, que van a seguir negando los recursos. Yo creo, no sé, está tirando rápidamente algo. Te manda fruta. Mando fruta. Entiendo que de esta forma busca confirmar a cierto sector más radicalizado con el cual todavía puede concitar algún apoyo. Si no, no tiene ningún sentido porque políticamente, económicamente, financieramente, presupuestariamente no le cuesta nada. Políticamente se está ganando un problema porque aquellos gobernadores que le están dando los votos, va a ser un problema para ellos seguir dándole los votos. Entonces, creo que se encierra en aquellos grupos, en aquellos electores que más fuertemente pueden avalar alguna medida como esta, porque somos todos vagos. Política de la Patria, ¿tu nombre? Gastón Nettemann. Gracias, Gastón. Bárbaro, buenísimo. Bueno. Y además vos también sos egresado de la Universidad Pública, Fabi. Por supuesto, yo soy egresado, en mi caso pasé por Exactas. Mirá, mi historia empieza en Loma de Zamora, hice ahí un año en una carrera para después poder entrar en Exactas, donde estudié en biología unos cuantos años, y terminé en arquitectura, siendo diseñador gráfico. Y además, bueno, unos cuantos años más tarde, a los 55 años me puse a estudiar locución. Y acá ahora estás. estoy acá. Y aquí estamos. Y acá estoy. Muy bien. Fabi, te abrazo con todo mi corazón. Muchas gracias. Como siempre, es un excelente laburo y ojalá nos volvamos a encontrar pronto. Chau, Fabi. Sí, señor, los esperamos, Adiós. Tienen tiempo para llegar. Sí, claro. Así que Claro no, que sí, no se hagan los sotas, no se hagan los sotas. Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Chao, Fabi. chao. Fabián Wallman, entonces, móvil de La Patria. Separamos y vamos por el cierre. Para espabilarse, para activarse, para avivarse un poco, para estar más atractivos y atractivas, salgan al sol. Somos un estado de bienestar. Muy bien, ya estamos sobre el final de este Salgan al Sol, así que vamos a salir al sol en este instante. ¿Algunos mensajes que llegan? ¿A dónde llegaron? En YouTube, acá Lau Vulcano dice, hoy marchamos todos y muchos emojis del bracito. Del bracito fuerte. Me encanta, yo mando mucho bracito. ¿Sí? No sé bien qué significa, pero mando... Fuerza. Bueno, bracito. No mando fueguito, esas cosas no. No mande fueguito porque eso es para otra cosa. Bueno. Después, Lucho J calor. dice, buenas tardes, la patriada estando siempre donde deben estar, un abrazo enorme, por supuesto. Por eso nos llamamos La Patriada. Y por eso está Fabi Wallman ahí, dando vueltas como un loco. Y aparte, recibiendo muy admirado. Choluleos de otros medios. Todo. Me encanta este pibe, me encanta Wallman. Fabián. Me encanta porque se lo ganó solito. Mucho laburo. Se lo ganó solito, mucho laburo. Y el gobierno que hizo también todo lo posible, ¿no? Sí. Está censurando la Diosa. prensa. Claro, hizo todo lo posible. Muy bien, queridos amigos, hasta aquí Salgan al Sol. Gracias a todos por habernos acompañado. Hoy fue un especial, el especial de las universidades. Sí, fue. claro. Me encantó, Hoy soy universitario. Yo también. Listo, ¿qué se creen? Martincito, el Zorro de la Vega en la producción, gracias, Zorrito de mi vida. Nadia Pitaluga en la coordinación de aire. Lennon en la operación de audio. Lennon. Valentín en la operación de video. Mica Pitaluga, reina de esta radio. Tan linda Qué es. grande Mica. Manejando las redes sociales. Por supuesto que estuvo Marcelo Falac hoy desde el exterior de la radio. Y la reina de este programa, que es la señorita Lucía Eva
Ríos. Soy. Ah. Sí soy. Sí soy. Gracias, Enrique Gustavo. Nos vemos mañana. No es nada. Mi nombre es Quique de Duplay. Mañana, eso de las 2 de la tarde, nos encontramos en el aire de La Patriada para hacer este Salgan al Sol. Hasta mañana.